Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todo depende del lugar del mundo en que nos estén viendo. Mi nombre es Jesús Galindo Calderón. Yo soy director general del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y para mí es un gusto y un orgullo darles la bienvenida a este primer gran encuentro internacional sobre derechos culturales en el marco del 50º aniversario de la Declaración de Friburgo. El día de hoy vamos a compartir experiencias con algunas ciudades, con algunos actores culturales de suma relevancia en el plano internacional, y para mí es un gusto tener con nosotros a diferentes ponentes que de manera ilustrativa el día de hoy están en este primer gran encuentro sobre derechos culturales. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Nacheli Ramírez. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. También quiero darle la bienvenida a Joao Moro. Él es subsecretario de Fomento e Incentivo Cultural del Gobierno del Distrito Federal de Brasilia. Le damos también una cordial bienvenida a Daniel Granados. Él es delegado de Derechos Culturales del Ayuntamiento de Barcelona. Y en representación de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, la licenciada Claudia Curiel de Casa, mi compañero Javier Martínez Ramírez, una persona del ámbito de la cultura que siempre ha trabajado por el ejercicio y la garantía de los derechos culturales. Bueno, dicho lo cual, me serviré a dar una breve introducción a este primer gran encuentro internacional sobre derechos culturales en el marco del 50º aniversario de la Declaración de Friburgo. Y bueno, como todas y todos ustedes sabemos, el 7 y el 8 de mayo del 2007 resulta ser una fecha axial para los derechos culturales a nivel global. Pues un grupo denominado el Grupo de Friburgo, es decir, un grupo de expertos, trabajó un texto desde el Instituto Interdisciplinario de Derechos Étnicos, Humanos y Humanos de la Universidad de Friburgo. ¿A qué me refiero? Pues a la Declaración de Friburgo, un instrumento declarativo, probablemente el instrumento declarativo más importante a nivel internacional en lo que se refiere a los derechos culturales. Pues este instrumento, esta declaración, tiene un gran avance y tiene una gran relevancia debido a que es el primer documento que sintetiza y explicita con puntualidad los derechos culturales como parte integral de los derechos humanos y cuya garantía corre a cargo de los diferentes estados del mundo. El citado documento también ha servido de manera muy puntual para la orientación de las políticas culturales en diferentes países, en diferentes regiones y a nivel planetario. La importancia de este documento es que empieza a hablar o habla ya de manera muy concreta de diversos derechos culturales que se encontraban dispersos en otros documentos normativos y declarativos a nivel internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, como el PIDESC y diversos instrumentos de esta índole. Y bueno, la Declaración de Friburgo es muy específica porque nos empieza a hablar de la gobernanza cultural, de la participación, de la diversidad cultural, etcétera. Bien, en el caso de México, la verdad es que nosotros somos afortunados y nos preciamos de tener una de las legislaciones culturales más importantes a nivel internacional y que por supuesto
está influida por la Declaración de Friburgo. Me permito mencionar que en 2009 hubo una gran reforma súper importante, quizá la más importante en materia cultural. Hubo una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con mucha precisión en el artículo 4 y en el artículo 73, en donde no únicamente se reconoce que las personas tienen derecho al acceso a la cultura, sino que se les reconoce el ejercicio de los derechos culturales. Esto en 2011 se refuerza con otra gran reforma en donde se establece que los primeros 29 artículos de nuestra Constitución son ya derechos reconocidos como derechos humanos. Es decir, la cultura se reconoce como parte integral de los derechos humanos. A partir de ahí, se detonan una serie de legislaciones, tales como la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Ya un poco más pasados los años, la Ciudad de México retoma estos preceptos y en su constitución, en una nueva constitución, se reconoce en el artículo 8, apartado D, no únicamente el ejercicio de los derechos culturales, sino que se expresa un catálogo de manera enunciativa, más no limitativa, de 11 derechos culturales reconocidos. Entonces, es muy importante porque además esto queda como precedente para la creación de lo que ahora conocemos como la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México. Me detengo un momento en este sentido, en esta parte, en esta ley, porque habla de habitantes y visitantes. En la Ciudad de México, una ciudad innovadora de derechos y donde la garantía de toda la gama de derechos, derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al deporte, el derecho a la cultura es fundamental no solamente para quienes habitamos aquí, sino quienes transiten, en el entendido de que somos una ciudad pluricultural, pluriétnica, somos una ciudad cosmopolita en donde, además de los aproximadamente 10 millones de habitantes, tenemos a diario la visita de otros 10 millones a actividades laborales, al turismo o a actividades de diferente índole. Entonces, la Ciudad de México reconoce que el territorio de los derechos humanos es el cuerpo humano y por tanto hay que garantizarlo. Bien, también es de suma importancia referir que aquí en la Ciudad de México esta administración le ha dado esta suma relevancia a la cultura como derecho humano y se plasmó en el programa de gobierno 2019-2024 un eje de gobierno, un eje que jamás antes no había existido. Es el eje Capital Cultural de América, el eje 4, que está subdividido en 7 subejes: cultura comunitaria, cooperación internacional, promoción y difusión de los derechos culturales, fiestas y festivales, etcétera. ¿Por qué se realiza esto? Porque estamos convencidos de que la cultura es un factor fundamental para la transformación de cualquier ciudad y de cualquier nación. Es importante recalcar que aquí en la Ciudad de México, y eso lo queremos compartir de manera muy fraterna con nuestros compañeros como una de las buenas prácticas culturales, tenemos una cartilla de los derechos culturales que explica cada uno de los derechos culturales reconocidos en las diferentes legislaciones nacionales, nacional o general, y las locales. También tenemos un prontuario normativo. Un prontuario normativo, lo decimos con humildad de rigor, pero sí con mucho gusto, que quiere ser referente a nivel internacional, que agrupa al momento, porque está en construcción constante, pero al momento agrupa más de 170 instrumentos normativos y declarativos en materia de cultura y derechos culturales. También me gustaría decir que se observa desde la Ciudad de México y se observa desde nuestro país a la cultura en 2 grandes rumbos. El primero es que los derechos culturales
son inherentes a todas las personas, es decir, que todas las personas son potenciales generadores de procesos culturales. Con anterioridad se tenía una idea errónea de que la cultura únicamente se limitaba a algunos sectores, dejando fuera al grueso de la población. Esto ya no sucede, esto ya no es así. Asumimos que cada persona con sus actividades diarias son detonadores de derechos culturales. Y el segundo punto, y muy importante, es que la cultura genera comunidad, genera cohesión social y genera convivencia armónica. Teniendo como telón de fondo lo anterior, me gustaría dar paso a la participación de nuestras y nuestros extraordinarios ponentes, no sin antes comentar que, bueno, este es un espacio de diálogo, de reflexión, en donde las buenas prácticas en materia de políticas culturales nos retroalimentará a todos para que, como parte de este planeta Tierra, continuemos por el mismo derrotero, que ese derrotero sea garantizar como gobiernos el ejercicio de los derechos culturales como entes autónomos en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, pero también que todas las personas, que esto se difunda para que todas las personas sepan que son detonadores de procesos culturales y que esto es parte fundamental para la dignidad y para la construcción de la identidad de todas y de todos. Sin más por el momento, nos vemos al final de este encuentro y daría paso a la primera intervención a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Presidenta, es un gran honor tenerla aquí con nosotros y que nos pueda brindar un mensaje. Adelante. Para mí es un gusto el estar con ustedes y que me hayan invitado. Creo que esta iniciativa de la Secretaría de Cultura de esta ciudad es muy importante. Como tú lo decías, el 7 de mayo se cumplen 15 años del lanzamiento de la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales, y en el marco de esa conmemoración resulta valioso recordar las razones por las que aquel documento declarativo fue de gran importancia en su momento y lo sigue siendo hasta ahora. Primero, la Declaración de Friburgo tuvo la pertinencia de reconocer y explicitar el carácter esencial de los derechos culturales como consecutivos del principio estructural del derecho internacional de derechos humanos, es decir, la dignidad humana. Segundo, el texto partió del reconocimiento de que la dispersión de los derechos culturales en todo el cuerpo convencional de los derechos internacionales de los derechos humanos no favorecía el reconocimiento de estos como sustantivos y consecutivos justamente de esa dignidad humana, lo que reunirlos y visibilizarlos en su contenido era de la mayor pertinencia. En tercer lugar, la declaración sentó un piso común para continuar con el álgido debate sobre tres conceptos: cultura, identidad cultural y comunidad cultural. Respecto al primero, cultura, estableció que abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su experiencia y a su desarrollo. Como entidad cultural, entendió el conjunto de referencias culturales por las cuales una persona individual o colectivamente se define, se constituye, comunica y entiende de ser reconocida con esa dignidad de la que ya estábamos hablando. Por su parte, como comunidad cultural, se definió al grupo de personas que comparten las referencias consecutivas de la identidad cultural común que desean preservar y desarrollar. Un cuarto aspecto de gran relevancia, a partir de la Declaración de Friburgo, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU incorporó en su contenido en la interpretación que diera sobre el derecho a la cultura. 3 años después de haber sido emitida la declaración, el Comité DESC dio a conocer la Observación General número 21
sobre el derecho a todas personas a participar en la vida cultural 2010, en el que se define cultura en los términos planteados en la declaración. De la observación general 21 en adelante, todas las subsecuentes hacen referencia a la declaración de Friburgo en materia de derechos culturales. En cuanto a la observación general 21, esta tejió sobre las necesidades que justificaron la declaración al establecer que los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos y al igual que los demás son universales, indivisibles e interdependientes, y que su promoción y respeto cabales esenciales para mantener la dignidad humana y para la interacción social positiva de individuos y comunidades en un mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad cultural. A su vez, la observación fue más allá en el desarrollo de ese punto de partida y planteó que el derecho a toda persona a participar de la vida cultural se encuentra íntimamente relacionado a derechos como el derecho a gozar del progreso científico, el derecho a todas personas de beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que les corresponden a su producción científica, literaria o artística, el derecho indispensable de la libertad para la investigación científica y la actividad creadora, el derecho a toda persona a participar en la vida cultural está también intrínsecamente vinculado al derecho a la educación, el derecho a todos los pueblos a una libre determinación y el derecho a un nivel de vida adecuado y, naturalmente, a los derechos lingüísticos. ¿Cuáles han sido el desarrollo posterior de la declaración durante estos 15 años sobre el derecho a la cultura? Se ha reconocido que el concepto de cultura no debe entenderse como una serie de expresiones aisladas y que no es estático, sino que es un proceso interactivo a través del cual los individuos y las comunidades, manteniendo sus particularidades y sus fines, dan expresión a la cultura de la humanidad. Que la cultura tiene en cuenta la individualidad y también la alteridad, reconociendo que es producto de la creación y es también producto social. Que la cultura comprende, entre otras cosas, las formas de vida, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la música y las canciones, las comunicaciones verbales, el sistema de religiones, de creencias, los ritos, ceremonias, los deportes, los métodos de producción tecnológica, para los cuales individuos, grupos y comunidades expresan su humanidad y el sentido que dan a su existencia y configuran su vida en el mundo. Que la cultura refleja los valores del bienestar y la vida económica, social, cultural, política de los individuos y el grupo y de sus grupos y sus comunidades. También, y es importante destacar, que se resalta el derecho a la participación. A partir de esto, como ven, estamos hablando de un ícono de lo que es el trayecto del desarrollo del derecho a la cultura. ¿Cuáles serían ahora los retos que aún persisten? Persiste el respeto y protección y cumplimiento, que a su vez implica las obligaciones para facilitar y promover y proporcionar derechos culturales por parte del Estado. La obligación de respetar incluye, entre otras cosas, la adopción de medidas concretas para asegurar la libre elección de su propia identidad cultural, pertenecer o no a una comunidad y que su elección sea respetada. Para ello, queda incluido el derecho de no ser objeto a formar parte y a forma alguna de discriminación basada en identidad cultural, de exclusión o de asimilación forzada, así como el derecho de toda persona a expresar libremente su identidad cultural, realizar sus prácticas culturales y, por lo tanto, su forma de vida. La obligación de respetar también implica la libertad de opinión, la libertad de expresión en el idioma y en los idiomas que elija, el derecho a buscar, recibir, transmitir información e ideas de todo tipo e índole, incluidos las formas artísticas sin consideración a ninguna clase de fronteras. Ello entraña a su vez el derecho a toda persona a tener acceso a diversos intercambios de información y a participar en ellos, así como a tener acceso a los bienes y a los servicios culturales.
Aquí estamos hablando del acceso al patrimonio cultural y lingüístico, al de otras personas, a recibir enseñanzas no solo acerca de su propia cultura, sino también la de otros. A la luz de lo anterior, vale la pena enfatizar que uno de los mayores retos en nuestro contexto para el avance de los derechos culturales es sin duda el racismo prevaleciente. A 15 años del gran impulso de la creación que representa la Declaración de Friburgo para el reconocimiento y el respeto de los derechos culturales, una obligación fundamental del Estado en nuestro contexto de país y ciudad, sin el cual esa progresividad se ve obstaculizada, es reconocer el racismo normalizado en que las dinámicas de interacción social, institucional, familiar, entre otros, como fuente principal de amenaza a los derechos culturales de las personas, sobre todo de aquellas culturas minorizadas en el país. Como corolario de lo anterior, del racismo, un gran reto es evitar la normalización de diferentes formas de apropiación cultural, misma que debe hacerse más visible y denunciarse. Asimismo, existe un reto adicional para el cumplimiento de los derechos culturales y es el avance parejo en la satisfacción de los elementos de los derechos a la cultura, mismos que son comunes de todos los derechos humanos: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad. Los bienes y servicios culturales deben estar disponibles para que todas las personas puedan disfrutar y beneficiarse de ellos, incluidas las instituciones y los eventos como bibliotecas, museos, teatros, cines, estadios deportivos, los espacios abiertos y compartidos y los bienes culturales intangibles, tales como los idiomas, las costumbres, las creencias, las historias. En el caso de nuestra ciudad, estas ferias y estas celebraciones de nuestros barrios originarios y nuestros pueblos originarios. La forma en que la cultura debe de ser accesible en términos de no discriminación físicos, económicos y de información para asegurar que ésta sea alcanzable. Aceptables, los servicios y bienes culturales deben permanecerse también en consulta con las personas y comunidades involucradas. Por su parte, para ser idóneos, la realización de los derechos culturales deben de ser adecuados al contexto pertinente. Es en el territorio, en las redes locales entretejidas entre sí, que estos avances en el respeto a la protección y el cumplimiento de derechos culturales pueden avanzar para detener la violación globalizada de los derechos. Un reto adicional deriva de la conjunción de los derechos culturales y su componente de participación en los avances de la ciencia y el desarrollo y la tecnología. En suma, el desarrollo posterior a la emisión de la Declaración de Friburgo en 2007 ha sido prolijo, y lo que es persistente es la necesidad de impulsar el desarrollo progresivo de los derechos culturales, reconociéndolos como titulares universales de estos y caracterizando las diferencias en ese continuo que es la cultura y su patrimonio. Pues muchas gracias, presidenta, de verdad. Fue muy ilustrativa su participación, este devenir histórico de los derechos culturales a colación de estos 15 años de esta declaración de Friburgo, y efectivamente el trabajo en equipo, el trabajo que debemos de hacer las diferentes instancias y entes también autónomos, por supuesto, para poder generar la garantía del acceso a la cultura y, por supuesto, el ejercicio de los derechos culturales de todas y de todos, sin menoscabo de ningún tipo de situación. De verdad, le agradecemos mucho la participación en este foro internacional, en este encuentro internacional de derechos culturales, y agradecerle a todo su equipo también las facilidades que nos han dado para que usted pudiera participar. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a la comisión y felicidades, felicidades. Creo que es muy importante el conmemorar paradigmática declaración que nos lleva exactamente a la amplitud de lo que implica este derecho humano esencial y que es además un derecho llave para otros derechos. Pues nosotros estamos muy contentos de que tengamos una Comisión de Derechos Humanos que tenga en el centro los derechos culturales,
y le agradezco de nuevo, Presidenta, el que haya participado. No, muchísimas gracias, querido. Hasta luego. Agradecemos ampliamente la participación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la maestra Nachelle Ramírez, que de manera muy ilustrativa nos ha comentado el devenir histórico de la Declaración de Friburgo y la influencia que ha tenido esta en este tipo de entes autónomos como el que ella atinadamente encabeza. Agradecemos fraternalmente a la presidenta y vamos a dar paso a otra participación muy importante y muy interesante. Va a hablar con nosotros un poquito Joao Moro. Él es subsecretario de Fomento e Incentivo Cultural de la Secretaría de Cultura y Economía Creativa del Gobierno del Distrito Federal de Brasilia. Es muy importante porque 2022 es Brasilia, capital iberoamericana de las culturas, y nos interesa muchísimo en el contexto de este encuentro sobre derechos culturales que nos exprese algunas cosas que se están haciendo por allá en Brasilia en este panorama. Muchísimas gracias, Jesús. Espero que mi español esté bueno para hablar hoy. Hace un rato que no hablo castellano, pero creo que todo va a pasar bien. Les agradezco mucho la invitación para que pudiera hablar un poco de derechos culturales. Bueno, al final, la cultura y los derechos culturales son derechos humanos y fundamentales desde el principio, ¿no? Así que es muy importante siempre defender, promover, fomentar los derechos culturales, porque al final derechos culturales son derechos humanos, son derechos para toda la gente, para toda la población mundial, y no importa si son brasileños, si son mexicanos, si son gente de Estados Unidos, si son gente de Francia, no importa. Derechos culturales son derechos para toda la gente, son derechos humanos, son derechos fundamentales no desde la creación de las Naciones Unidas, pero sino que desde la creación de la cultura. Y bueno, me alegra mucho estar aquí para hablar hoy con ustedes del aniversario de la Declaración de Friburgo, que es una declaración muy importante, pues trae los derechos culturales como principios fundamentales para la cultura en general. Normalmente se habla mucho de políticas culturales, de ideas, de promoción, de fomento, de recurso, de inversión, pero al final del día lo más importante es promover los derechos a la cultura, los derechos a consumir cultura, a poder ir a un teatro, a poder exponer a su cultura. Entonces, yo creo que la Declaración de Friburgo de 2007 trajo luz para la importancia y la relevancia de los derechos culturales. Nosotros aquí en Brasilia tenemos una preocupación muy grande, claro, con la política pública cultural, pero también tenemos una preocupación muy grande con los derechos, porque creemos, y no es algo de gobierno, sino que es algo de Estado. Entonces, no importa mucho, es un gobierno A, un gobierno B, un gobierno C. Es algo que fue puesto en Brasilia, hoy capital iberoamericana de las culturas en 2022, pero fue puesto en Brasil en 2017 con la Ley Orgánica de la Cultura. Es una ley complementar solo para el Distrito Federal, que es una ley que organiza todo el sistema de arte y cultura aquí en Brasilia. Y es una ley que está un poco en la vanguardia. No sé ni si esa palabra existe en español, creo que sí, ojalá que sí, porque si no tengo que explicarla, pero la ley puso Brasilia en la vanguardia de la defensa de los derechos culturales. Es una ley, y como todas las leyes, obligatoria para todos los agentes del Estado para que sepan cómo seguir, cómo respetar y para qué lado deben mirar las políticas públicas culturales. O sea, trajo inclusión a las poblaciones más vulnerables, trajo inclusión
a las poblaciones que tienen deficiencias. O sea, es una ley que, claro, disciplina cuestiones específicas relacionadas con la inversión, con las llamadas públicas, pero lo más importante de la ley es traer la forma con la cual los derechos culturales son defendidos, son respetados aquí en Brasilia. La ley trae, por ejemplo, una participación social de la sociedad civil muy amplia, con consejos culturales, con consejos que traen la sociedad y también el gobierno para discutir políticas, para discutir ideas. Y eso, bueno, y eso es quizás la representación más clara de los derechos culturales de la gente la gente ahí se puede traer sus demandas, sus ideas para que el gobierno pueda también comprender y también poner sus políticas públicas culturales en conformidad con todo que se verifica y se busca en términos de derechos culturales. Y bueno, con el tema de la pandemia, que fue algo terrible para todos y como yo digo siempre, aún peor para la cultura, que fue quizás el primer sector a parar y tal vez, y todavía no volvió por completo. O sea, los trabajadores de la cultura y también aquellos que consumen cultura siguen sin tener todo a su disposición. Entonces, la mala situación traída por la pandemia pudo también poner luz en los derechos culturales, porque las políticas públicas tuvieron que ser muy cambiadas todo el tiempo para que no los agentes culturales o que los proyectos o que los eventos pudieran ocurrir, sino que para que se pudiera mantener en efectivo, en realidad, todos los derechos culturales. Tanto los derechos, y yo estaba leyendo la declaración, o sea, el artículo segundo que trata las definiciones, que dice que la cultura trae valores, convicciones, idiomas, todos los saberes, las artes, perdón, y a veces pasa algo, todos los saberes, las artes, y también trae la definición de identidad cultural, que es la suma de todas las referencias culturales, y también la idea de comunidad cultural, que es el grupo de personas que pueden compartir referencias de una identidad cultural. O sea, todo eso fue necesario que se hubiera una nueva definición con los de la pandemia. La verdad es que el tema de la pandemia de COVID pudo poner ojos y luz a los derechos culturales y no solo a los recursos, al dinero, a la economía. Fue muy importante para nosotros que pudiéramos mantener derechos culturales, de se expresar y también de poder consumir esa cultura como un todo. Entonces creo que en ese encuentro, ese encuentro internacional de derechos culturales, una iniciativa muy buena de ustedes para podernos hablar, discutir, tener un poco de eso, de las experiencias que tenemos con derechos culturales y también lo que pudimos hacer por de la pandemia. Para los próximos pasos, Jesús, creo que Brasilia busca siempre mejorar todo lo que es posible para aumentar el acceso a la cultura a más gente, a minorías, a personas que tienen dificultades, porque al fin todos esos tienen derechos culturales, porque como yo dije en el principio, derechos culturales son derechos humanos fundamentales. Entonces, si la persona es pobre, si la persona es rica, tienen que poder accesar cultura o tienen que poder expresarse. Entonces, para los próximos pasos, estamos buscando maneras de aumentar la inversión a las poblaciones más vulnerables aquí de Brasilia y bueno, creo que es eso, Jesús. Pues efectivamente, creo que tu participación es brillante en ese sentido, porque hay coincidencias muy afortunadas a nivel Iberoamérica sobre las legislaciones
culturales, que ven a los derechos culturales desde la óptica de los derechos humanos. También aquí en México tenemos una ley muy similar, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales a nivel nacional, pero en la Ciudad de México de igual manera tenemos a la Ley de Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, que efectivamente ve a los derechos culturales desde la parte de integralidad de los derechos humanos. No sé, nos gustaría que a manera de cierre de esa participación nos comentaras cómo están transitando este 2022, ahora ustedes como capital iberoamericana de las culturas, y qué están haciendo a efecto de garantizar, promover y difundir los derechos culturales de los habitantes y por supuesto los visitantes en el Distrito Federal de Brasilia. Bueno, Jesús, todas nuestras acciones de fomento cultural son gratis, por ejemplo, o sea, los espacios culturales de la ciudad, tenemos hoy 25 espacios bajo la administración de la Secretaría de Cultura y Economía Creativa del Distrito Federal. Todos son gratis para poder expandir los derechos, el acceso y la posibilidad de que los derechos culturales sean verdaderamente atendidos. Entonces, creo que ese es algo que estamos haciendo y estamos también buscando cada vez más otros espacios. Un espacio que no estaba con nosotros volvió a la administración de la Secretaría de Cultura y Economía Creativa y cambiamos el nombre para Eje Cultural Iberoamericano por también lo de la capital iberoamericana de las culturas. Es un espacio muy bueno con una galería, un teatro y también un espacio al aire libre para que se puedan hacer conciertos y otros eventos culturales. Una cosa interesante de Brasil es que por 6 meses del año no hay lluvia. Y si hubiera lluvia, toda la gente va a celebrar en la calle porque está muy seco. Entonces, tenemos esta previsibilidad del tiempo para que podamos hacer eventos en partes del año. Encima, tuvimos el año pasado premiaciones a la mujer negra, también a poblaciones indígenas, para eso, para poder dar más valor a esas poblaciones y a esas minorías, a esas personas que también necesitan siempre más poder evaluar y tener sus derechos culturales garantizados. Al final, nuestras acciones de fomento y de inversión de cultura tienen en sus criterios de evaluación la verdad que es una evaluación, o sea, y hay hay requisitos que tienen que ser obedecidos, y por ahí tenemos equidad de género, de inclusión, accesibilidad, o sea, siempre buscando cada vez más introducir y mantener derechos culturales tanto a la población que consume arte y cultura como a población que hace arte y cultura. Pues bueno, Joao, nosotros no nos resta más que agradecerte la participación en este encuentro internacional sobre derechos culturales en el marco de los 15 años de la Declaración de Friburgo. Reciban ustedes un abrazo fraternal desde la Ciudad de México y esperando que sigamos coadyuvando para que esta agenda iberoamericana de cultura siga creciendo y que efectivamente lo principal, que la cultura siga fortaleciéndose desde una óptica de garantía de derecho humano. De verdad, reitero el agradecimiento a Joao y a todos nuestros compañeros allá en el Distrito Federal de Brasilia. De verdad que les auguramos un año extraordinario en este contexto en donde son capital cultural de Iberoamérica. Un abrazo, Joao, y agradecer tu valiosa participación en este conversatorio, en este encuentro. Muchas gracias. Yo que les agradezco, perdona por el español que está un poquito más raro estos días porque no tengo hablado mucho con la gente y bueno, siempre por aquí para lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos y un gran abrazo. No, pues muchas gracias a ti,
yo quisiera hablar portugués así de fluido como tú hablas español. Muchísimas gracias y pues continuaremos con esto. Saludo y abrazo fraternal. Ahora vamos a dar paso a la siguiente participación, una participación bastante interesante. Él es Daniel Granados, él es delegado de Derechos Culturales del Ayuntamiento de Barcelona. Cabe decir que es una de las ciudades europeas más interesantes, más importantes y que tiene mayor actividad cultural. Siempre a nivel histórico, a nivel cultural, se han destacado esta ciudad española y nos interesa mucho el punto de vista porque tenemos conocimiento de el empuje que están dando a los derechos culturales como política de Estado. Pues adelante, Daniel, muchas gracias por tu participación. Te cedo los micrófonos. Bueno, pues en primer lugar agradeceros de una forma muy sincera la invitación. No tenemos muchas oportunidades donde poder hablar, compartir experiencias, inquietudes y retos de futuro y por tanto la iniciativa es muy de agradecer para que ciudades y entornos institucionales de todo el mundo podamos seguir poniendo en el foco, ¿no? en el centro de nuestra agenda, en lo que es el reconocimiento y el impulso de los derechos culturales. Es cierto, como bien comentabas, que la Declaración de Friburgo y su aniversario es un pretexto, es una oportunidad para volver a poner una vez más énfasis de alguna manera en el marco de los derechos culturales, porque de alguna manera esta declaración lo que hacía era sentar las bases, ¿no? Colocar los cimientos, los pilares de lo que iba a ser el cuerpo teórico y de lo que es el cuerpo teórico y el cuerpo de visiones en términos de identificar y de definir los diferentes parámetros y ámbitos de los derechos culturales además como un campo complejo y vivo, ¿no? Que desde que se hizo esta declaración ha ido mutando, ha ido evolucionando y yo creo que es un elemento también a tener en cuenta, es decir, cómo el ámbito del reconocimiento de estos derechos tiene que ver con una posición viva, inquieta, que necesariamente tiene que ir actualizándose y por lo tanto insisto en que oportunidades como esta son pues yo creo que una buena manera de apuntalar y de reconocer este ámbito, ¿no? Y sobre todo porque la agenda internacional hace falta que crezca, ¿eh? El ámbito de los derechos culturales tiene un cierto halo de reconocimiento en abstracto, pero hace falta que pasemos al plano de lo concreto, ¿no? Yo creo que desde esta perspectiva, el Plan de Derechos Culturales de Barcelona pone en el centro una idea que yo creo que es bastante compartida y es el papel que juegan las ciudades en las políticas, digamos, de transformación en todos los sentidos, ¿no? También en la implementación y el reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Las ciudades como administración pública de máxima proximidad, ¿no? Como la instancia administrativa más cercana a la ciudadanía, tiene que ser garante y tiene que asumir también el reto de, pues bueno, de alguna manera de incorporar estos aspectos que históricamente han sido relegados seguramente a declaraciones pues más ambiguas, más desiderativas sobre retos de futuro, pero que sin mayores ambajes hace falta que concretemos y que articulemos en políticas ejecutivas, en políticas concretas, ¿no? De la mano del análisis y del diagnóstico teórico, tiene que ir también una práctica concreta, claramente, ¿no? Y además con muchas dificultades desde el ámbito de las ciudades, pero que eso no justifica el inmovilismo, ¿no? Sabemos que las ciudades tienen una serie de incumbencias muy grandes, es decir, esa proximidad comporta que toda problemática directamente de alguna manera interpela a este ámbito administrativo próximo, cercano, pero muchas veces no tenemos esas competencias, ¿no? Hay una tensión estructural entre las incumbencias, aquello que nos incumbe, que nos atañe, y las competencias que tenemos, ¿no? Esto que muchas veces ha servido como parapeto o como ámbito, digamos, de justificación de por qué las ciudades no podían implementar ciertos derechos, yo creo que hay que superarlo y hay que entrar, digamos, en el terreno de la práctica política sin ambajes y empezar a aterrizar, planificar y concretar planes, estrategias para el reconocimiento y la implementación de los derechos culturales. FEM Cultura, que es el Plan de Derechos Culturales de Barcelona, lo que intenta es exactamente eso, es aterrizar, concretar, planificar a través de un calendario, en este caso un calendario a corto plazo. Lo presentamos el plan hace aproximadamente, bueno, hace exactamente un año, creo que mañana hace un año precisamente de la presentación pública del Plan de Derechos Culturales.
Lo hicimos con una mirada a 2 años, pero evidentemente con una proyección que va mucho más allá, porque muchas de las cosas que estamos empezando ahora tienen una proyección que va mucho más allá. Un presupuesto, es decir, cuando se habla de concretar y de planificar, aparte del calendario, es imprescindible los recursos materiales que permiten implementar esto. Son 68 millones de euros los que hemos dispuesto como ciudad, Barcelona, para desarrollar estas estrategias, y lo hemos articulado en 9 medidas de gobierno. O sea, este plan está conformado a través de 9 medidas de gobierno y más de 100 acciones, que lo que hace es, de alguna manera, reconocer algunas de las sinergias que ya veníamos haciendo, pero sumar mucho más recursos y añadir muchas más acciones precisamente para poder trabajar en esta tesitura. Algunas reflexiones para que se entiendan cuál es el marco, de alguna manera, de este plan de derechos culturales. Hay una inicial que yo creo que es fundamental, ¿no? Y más para las ciudades, por eso que decía, de la tensión entre la incumbencia y la competencia, ¿no? Hay que reconocer lo que, al menos en la ciudad de Barcelona, es un activo, ¿no? Y yo creo que es importante que lo digamos, y es que la política pública no solo la hace la administración pública. Hay un tejido social y cultural en nuestra ciudad, pero estoy absolutamente convencido y conozco en muchos países del mundo, especialmente en América Latina, hay un tejido social y cultural activo que, sin ser administración pública, tienen el valor público en el eje de sus acciones, ¿no? en el foco de sus acciones. Por lo tanto, es imprescindible generar las mesas de diálogo donde codiseñar y luego coproducir esas políticas públicas, no solo desde la administración pública, sino en alianza y con recursos, eso sí, por parte de la administración pública, con ese tejido que muchas veces va por delante de la administración pública, y hay que decirlo también, ¿no? Y en el ámbito de los derechos culturales, pues muchas veces también ha pasado, ¿no? Desde la perspectiva de las políticas de género, de los movimientos sociales, del ámbito comunitario, del reconocimiento también de las comunidades muchas veces subalternizadas o invisibilizadas, ¿no? Pues cómo podemos generar ese diálogo para poder codiseñar y coproducir, ¿no? Otra reflexión inicial que yo creo que es importante para pensar hoy en día un plan de derechos culturales tiene que ver con entender que las políticas culturales no pueden ser más exclusivamente las políticas de fomento de los sectores culturales. Cuando hablo de los sectores culturales me refiero a la danza, la música, el teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto que son imprescindibles políticas de fomento de los sectores culturales, ¿no? Pero nos encontramos en un contexto de los últimos 30, 40 años que, sobre todo, las políticas culturales han ido de la mano de la política del fomento de los sectores culturales. Y se han dejado algunos elementos que son absolutamente importantes, como la perspectiva, digamos, ciudadana, ¿no? Más allá de esos sectores, ¿no? Por lo tanto, este plan, el Plan de Derechos Culturales de Barcelona, incorpora alguna cosa que yo creo que sí, que es innovadora también con respecto a lo que planteaba la Declaración de Friburgo, también porque, como decía antes, los tiempos van evolucionando y, por lo tanto, es imprescindible que vayamos avanzando, ¿no? Y es los nuevos vínculos entre cultura y ciencia, entre cultura y tecnología, entre cultura e innovación, un ámbito fundamental como es la educación, ¿no? El vínculo entre cultura y educación es otro elemento central. Y por último, otro vínculo que también es bastante relevante en este contexto, más después de esta crisis pandémica que nos ha atravesado, ¿no? A todas y a todos, que es el vínculo entre cultura y trabajo, ¿no? Es decir, poder hablar claramente desde la política pública de las condiciones de trabajo digamos, de la economía productiva de la cultura, de los trabajadoras y los trabajadores del ámbito cultural, ¿no? Esto es un tema central. Por lo tanto, este plan incorpora esos vínculos que no siempre han estado, digamos, en las declaraciones y en los reconocimientos de los derechos culturales, ¿no? Otro elemento fundamental son los principios transversales, que, más allá de las medidas que luego citaré brevemente por no extenderme, hay una serie de principios transversales que para mí son determinantes a la hora de identificar, de generar esta identidad, digamos, de este plan de derechos culturales, como es el reconocimiento de la interculturalidad. Es decir, vivimos en sociedades complejas y diversas y, por lo tanto, hace falta una política cultural que reconozca como seña de identidad propia esa interculturalidad, ¿no? Y la ciudad de Barcelona es una ciudad claramente intercultural, que en los últimos 40, 50 años se ha ido evolucionando, y por lo tanto hay que reconocer eso como un elemento identificativo absolutamente positivo y como un activo de esta ciudad. Por lo tanto, las políticas culturales deben mirar a esa diversidad, digamos, ¿no?, de elementos culturales. Otro principio transversal también, todo y que en este caso hicimos una medida de gobierno, hemos hecho una medida de gobierno, presentamos hace 2 meses, concreta, es el vínculo entre cultura y feminismo, ¿no? Es decir, el concepto de la transversalidad de género como un elemento que irremediablemente debe incorporar el conjunto de políticas culturales, ¿no? Luego entraremos un poco más en esto si queréis.
Otro elemento fundamental es el de la transparencia, como no puede ser de otra manera, o el de la sostenibilidad. Y cuando hablo de sostenibilidad, y es un tema importante, en dos ámbitos. Sostenibilidad entendida como la fricción, ¿no? La interacción de la actividad cultural con el entorno, con el medio ambiente, y por lo tanto la lucha también contra la emergencia climática, ¿no? que nos atañe también, pero la sostenibilidad entendida también como el conjunto de relaciones sociolaborales, de los modelos económicos que hay detrás de los proyectos culturales, que son más o menos sostenibles, ¿no? Más o menos resilientes también en función del modelo que incorporan, ¿no? Por lo tanto, esa sostenibilidad dual, digamos, es importante. Y por último, en cuanto a principios, la idea de la descentralización, ¿no? Históricamente, en concreto Barcelona ha hecho un trabajo grande por descentralizar actividad cultural, pero siempre diseñada desde una centralidad, en este caso como puede ser el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Con unos criterios vinculados a la excelencia y a identificar aquello que merece la pena llevar a una mal llamada periferia cultural, ¿no? La descentralización hace falta transgredirla, ir un poco más allá y empezar a reconocer que no se trata solo de diseñar actividades culturales y llevarlas a esa mal llamada periferia, sino identificar que en esa mal llamada periferia están inscritas en ese territorio una serie de prácticas culturales que merecen ser la pena no solo reconocidas simbólicamente, sino también dotadas a nivel de recursos públicos para que puedan aflorar, ¿no? Y reconocer que es imprescindible pasar de la idea de descentralización a la idea de crear nuevas centralidades culturales, ¿no? Y esto es una idea también muy presente en este plan, ¿no? Un plan que se desarrolla a través de los vectores clásicos, como puede ser el del acceso a la cultura, sin discriminación de origen, género, clase, etcétera, pero que incorpora de una manera muy, muy efectiva la idea de la participación como un tema absolutamente central. Y cuando hablamos de participación, hablamos también en dos términos, y esto yo creo que es importante y se ha debatido mucho, ¿no? Participación por parte de la ciudadanía, es decir, reconocer que el conjunto de ciudadanos es un agente cultural que necesita y que debe poder implementar su identidad cultural a través de su propia praxis, de su propia dinámica. Y la idea de la participación también, y otras declaraciones de derechos culturales no siempre la han incorporado, de que el sector creativo, del sector cultural, el sector económico de la cultura reconocido históricamente, debe incorporar, digamos, el derecho al trabajo cultural digno, ¿no? Y eso es un elemento también, a participar dignamente de la cultura, ¿no? Y aquí, por último, dos elementos, dos vectores principales para pensar el derecho a la cultura desde Barcelona, pero que evidentemente es extrapolable al conjunto del mundo, es la capacidad que tiene la cultura de favorecer entornos comunitarios, entornos donde compartir y donde socializar y espacios de cohesión y participación social, ¿no? Es fundamental. Y cómo debemos también, desde esa perspectiva, impulsar nuevos modelos de gobernanza en todos los sentidos, ¿no? En el propio diseño de estas estrategias que estoy planteando, pero también en el diseño institucional desde grandes instituciones como museos y centros de arte hasta pequeños proyectos de participación ciudadana en entornos, si quieres, más descentralizados, ¿no? Por lo tanto, esto es un poco el marco, si quieres, inicial sobre el que empezamos a plantear el ámbito del plan de derechos culturales. Si quieres, puedo entrar en algunos ejemplos de las medidas en concreto o si quieres comentamos un poco sobre esto. Adelante, ¿Sigo? Daniel. Está bien. Perfecto. Pues me gustaría compartir con vosotros las 9 medidas de gobierno, ¿no? que de alguna manera han dado forma a este plan, más allá de esta reflexión inicial, ¿no? Son 9 medidas que, como digo, concretan, aterrizan, planifican, dotan presupuestariamente, ¿no? Una serie de acciones. Me centraré en algunos ejemplos porque si no podría estar aquí 3 horas y creo que no, que luego sería complicado de poder comunicar un vídeo como este. La primera de las medidas estaba muy centrada en reconocer precisamente esta idea de las nuevas centralidades culturales y de la descentralización, por un lado, y la capacidad de la cultura de generar espacios comunitarios y espacios de encuentro y participación social, ¿no? Se llama Cultura en los Barrios, esta primera medida de gobierno. Incorpora programas digamos, de descentralización cultural como el Distrito Cultural, proyectos de acción comunitaria como Cultura Viva, un programa del Ayuntamiento de Barcelona muy inspirado en cultura viva comunitaria en algunos países de América Latina, donde yo he tenido la suerte de poder participar puntualmente. Hablo de Brasil, hablo de Colombia, hablo de Argentina, donde aprendí también muchas de las cosas que estamos aquí compartiendo hoy y es justo también reconocerlo. Cultura Viva en Barcelona es un proyecto que lo que hace precisamente es reconocer esto que comentaba antes, de que la política pública no solo la hace la administración pública, y es generar recursos para
crear más capital social a partir de algunos proyectos culturales. Uno, yo diría que muy emblemático ahora mismo en Barcelona, es que hemos podido crear la primera red de radios comunitarias, es decir, reconocer una práctica, digamos, cultural como hacer radio, no desde una perspectiva comercial, sino desde una perspectiva de la participación ciudadana, ¿no? Hemos articulado más de 40 emisoras de radio comunitaria en esta ciudad, de toda índole, desde programas pequeños a emisoras un poco más dotadas a nivel de infraestructuras. Y hemos creado estudios de radio desde La Rambla, que es una de las calles emblemáticas, ¿no? Radio Rambla es una de las calles emblemáticas de esta ciudad, en el centro de Barcelona, hasta en algunas fábricas de creación y centros cívicos donde se puede hacer radio de manera no profesional, pero también como un elemento de participación, ¿no? La segunda de las medidas de gobierno se centra sobre todo en este derecho al trabajo cultural digno que hablaba antes, ¿no? Es la medida de cultura de base y sectores culturales que habla del derecho a la experimentación, a la investigación, a la creación y a la producción cultural, como decía, en las mejores condiciones. Es decir, sabiendo que no tenemos las competencias para regular, por ejemplo, en materia de trabajo, en legislación laboral, ¿qué puede hacer un ayuntamiento, ¿no? Una ciudad como Barcelona para luchar contra la precariedad, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de los aspectos más importantes en este ámbito es el precio del suelo, ¿no? Cuando tú hablas con el sector cultural, lo primero que te manifiestan es la dificultad de inscribir la actividad cultural en la ciudad, dentro de la ciudad, porque el precio del suelo, la gentrificación ha ido expulsando, ¿no?, a las entidades, a los proyectos culturales. Pues lo que hemos hecho como ayuntamientos es un proyecto que se llama Bajos de Protección Oficial Cultural, que lo que hace precisamente es comprar suelo, bajos de edificios, para ponerlos por debajo de precio de mercado al servicio del tejido cultural de esta ciudad, ¿no? Este es un proyecto, yo creo que muy ambicioso, que lo que hace precisamente es hackear las reglas del juego inmobiliario, la especulación inmobiliaria, para conseguir disponer suelo público a precio público, ¿no? Este es uno de los elementos, yo creo, importantes. Otro ha sido la incorporación dentro del sistema de subvenciones, ¿no?, de la transferencia de recursos públicos al tejido cultural. Hemos creado un nuevo sistema de becas. Es decir, hasta ahora teníamos un sistema de subvenciones que lo que hacía era transferir recursos a las entidades, empresas, asociaciones, etcétera. Y hemos hecho un sistema de becas que lo que hace es transferir recursos directamente a los creadores y las creadoras, sin tener que pasar por intermediarios, ¿no? Es un sistema bastante revolucionario desde esa perspectiva, porque no hemos encontrado muchos precedentes a nivel de políticas municipales, pero hemos creado un sistema de becas muy ambicioso, más de 170 becas anuales que se reparten a los creadores, con la voluntad también de que ellos generen acceso también después a aquello que han creado, ¿no? La tercera de las medidas habla de las culturas populares y lo habla en plural, ¿no?, con esta perspectiva de la interculturalidad que decía antes, ¿no? Es decir, cómo podemos reconocer en esas culturas populares y tradicionales la participación y la cohesión social como un elemento absolutamente central, ¿no? Y aquí, pues desde proyectos con el pueblo gitano, ¿no?, un pueblo histórico infravisibilizado y subalternizado en la ciudad de Barcelona, hasta la cultura popular y tradicional catalana como un elemento absolutamente transformador desde la perspectiva social y de participación, o cómo podemos generar coherencia administrativa para apoyar precisamente también este tipo de proyectos que tienen muchas dificultades también a nivel de recursos, ¿no? La cuarta de las medidas de gobierno tiene que ver con reconocer uno de los ámbitos principales que estaremos de acuerdo, ¿no?, sobre los derechos culturales, que es el papel que juega el espacio público, ¿no? Es decir, inscribir la práctica cultural en el espacio público como un derecho absolutamente fundamental, ¿no?, uno de los escenarios principales, ¿no? Entonces, sabéis que en Barcelona estamos desarrollando una labor, yo creo que importante, en lo que es la pacificación del espacio público, un espacio que estaba absolutamente copado por el papel del coche, ¿no?, y de la movilidad, digamos, sobre motor, y estamos haciendo un trabajo de un proyecto que se llama, un programa que se llama Superilla Barcelona, Supermanzanas, que lo que hace es pacificar espacio público, ¿no? ¿Qué papel debe jugar la cultura en esa pacificación del espacio público? Para nosotros es central, ¿no?, porque esa pacificación tiene que venir acompañada de herramientas de sociabilidad, ¿no?, de recuperar lo que se llama el derecho a la ciudad, el derecho al espacio público, ¿no? Pues esta medida hace énfasis precisamente desde en cuestiones más materiales, como si las nuevas plazas que estamos diseñando y creando y construyendo tienen que tener, por ejemplo, enchufes para que se pueda, electricidad, para que se pueda hacer la práctica cultural,
o las modificaciones a nivel de planeamiento urbano en cuanto a normativas para inscribir esa actividad, legalizarla en el espacio público, ¿no? Aquí, por ejemplo, el proyecto de música en la calle es fundamental. Música en la calle era un proyecto que solo pasaba en el centro de la ciudad, en el casco viejo, en Ciutat Bella, y que con 18 puntos legalizados pasamos de 18 puntos a más de 50 puntos en el conjunto de la ciudad, llevando puntos de música en la calle a todos los barrios de la ciudad, ¿no? Esto es un elemento que yo creo que es importante también del plan de derechos culturales. La quinta de las medidas tiene que ver con un principio fundamental de este plan, que es la idea de la transversalidad de género, ¿no? La cultura feminista. Y aquí en esta medida, que lo que busca es incluir la perspectiva de género en el conjunto de las políticas culturales de la ciudad, pues incorporamos protocolos contra el acoso, evidentemente temas de paridad, vamos a crear una unidad de transversalidad de género dentro del ayuntamiento para seguir exactamente el desarrollo de esta medida y poder garantizar que se implementa de manera adecuada, temas de formación, etcétera, etcétera. La sexta medida tiene que ver con el vínculo entre cultura y educación, que decía antes, ¿no? Y aquí lo que hace falta es avanzar en el derecho a las prácticas culturales y cómo la cultura es un elemento absolutamente central, ¿no?, en el desarrollo de la autonomía personal de las personas en su vida, ¿no? Hemos comentado muchas veces que una de las principales diferencias entre una persona, entre un niño, una niña que estudia en un colegio privado y, digamos, de la zona alta de la ciudad, y un niño o una niña que estudia en un colegio público de alguno de los barrios con más dificultad a nivel de renta, no es el título, no es el título curricular, sino es la mochila cultural, ¿no? Es aquellas relaciones, aquel bagaje cultural que les sitúa de una manera o de otra frente a los retos que tienen en la vida. Lo que estamos haciendo con esta medida es incorporar precisamente formación artística, formación cultural en espacios lectivos, en espacios curriculares, en escuelas, en institutos, ¿no?, a través de proyectos como En Residencia, es un proyecto emblemático del Ayuntamiento de Barcelona, o incorporar la sexta hora lectiva vinculando a formación artística, ¿no?, o proyectos vinculados a las horas, a la formación extraescolar también vinculada al ámbito de la cultura, ¿no? La séptima medida tiene que ver con otro ámbito que es central en el derecho a la cultura, que es los derechos digitales, es decir, la cultura digital como un espacio no solo fundamental para el acceso a la cultura, sino también para el uso de la cultura, para la reutilización, ¿no?, para la capacidad de poner en circulación y remezclar y entender esa identidad, esa parte de la cultura como algo que tiene que ser no solo accesible, sino utilizable, ¿no? Aquí hay uno de los proyectos que de alguna manera podría ser emblemático de esta medida, que es el de Archivos Abiertos. Archivos Abiertos es un proyecto que viene de esta cultura crítica vinculada al Open Data, que se llama Open GLAM, ¿no?, que es Open Galleries, Libraries, Archives and Museums, que lo que pone en valor es la necesidad de incorporar el Open Data en las instituciones culturales, ¿no? Archivos Abiertos lo que hace es reconocer el trabajo histórico de los últimos 20 años que ha hecho el Ayuntamiento y las instituciones vinculadas al Ayuntamiento en la digitalización de contenidos culturales y generar una puerta de acceso, ¿no?, y proyectos de dinamización de esos archivos también, ¿no? Es un elemento absolutamente fundamental también, ¿no?, reconocer la cultura digital como un activo que no puede quedar fuera de las estrategias de los derechos digitales, ¿no? Y por último, dos medidas que lo que hacen es incorporar el conjunto de cosas que estoy diciendo en dos ámbitos, en dos tipos de instituciones muy concretas, ¿no? Una es una medida sobre museos, ¿no?, donde se incorporan esta idea también no solo del acceso a la cultura, sino de las prácticas dentro de los propios museos, de la participación territorial, ¿no? Vamos a crear patronatos ciudadanos vinculados a los grandes museos para que la centralidad del museo tenga una relación con la periferia inmediata, con el entorno vecinal que hay también, pero y generar espacios de gobernanza compartidas. Incorporar en los museos la visibilidad también del trabajo cultural, ¿no?, y de la importancia que hay de explicarlo, y articular dinámicas entre esas grandes centralidades culturales y ciertas periferias a nivel de centros cívicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la última de las medidas de este plan de derechos culturales es el plan de bibliotecas, que lo que identifica es un elemento fundamental en Barcelona, que es las bibliotecas de esta ciudad son a todas luces uno de los principales activos en el impulso de los derechos culturales. Lo reconoce así el conjunto de la ciudadanía y también desde una perspectiva política el conjunto del espectro, digamos, social de esta ciudad. Y es una medida que lo que hace es fortalecer el derecho a la lectura, pero también el derecho a la información y el derecho al conocimiento desde la idea de la práctica. Es decir, pasamos de una idea de biblioteca únicamente como un espacio, si quieres, más
pasivo donde acceder a la cultura a un espacio donde practicar, ¿no? Ya hay una dinámica también en los últimos años con grupos de lectura, con debates, con espacios de participación y entender la cultura también como equipamientos culturales vivos, ¿no? Donde no solo se accede a contenidos, a información, a libros, sino donde se practica, donde se debate, donde se genera pensamiento y es un elemento también importante en este desarrollo del Plan de Derechos Culturales de Barcelona. Pues muchas gracias, Daniel. De verdad nos dejas impresionados por dos cosas, porque se nota que en la ciudad de Barcelona están como eje central de las políticas públicas a la cultura. Y eso quiero expresarlo de una manera muy concreta. También hermana, la SUICO está teniendo muchas coincidencias con lo que ustedes están haciendo, esta parte de la descentralización de la cultura para que no solamente quede como en espacios como muy privilegiados, esta parte de tener a la cultura comunitaria como parte fundamental o como eje, pero algo muy importante y principalísimo, tener a todas las personas, a todas las ciudadanas y ciudadanos como potenciales detonadores de procesos culturales. Desde esta Dirección General y desde la Secretaría de Cultura, nosotros tenemos como eje esa parte. Ya dejar de ver a la cultura como se vio desde hace muchos siglos, únicamente como expresión de las bellas artes. Y que seamos todas y todos quienes podamos construir un nuevo modelo de cultura vista esta como un derecho humano garantizable. De verdad, creo que son estos espacios en donde nos hermanamos a partir de la cultura y que podemos enriquecernos para poder trabajar en pro de la cultura a través de espacios fraternos. No me queda más que agradecerte, Daniel, y esperar poder confluir en otros espacios para poder intercambiar esta serie de experiencias para fortalecernos como mundo. Yo estoy totalmente convencido de que la cultura es parte fundamental, si no es que la mayor parte o la parte medular para una transformación y un cambio social a nivel planetario. Te agradezco infinitamente las palabras, te agradezco que hayas compartido con nosotros este importantísimo plan y bueno, dejar las puertas abiertas para en alguna otra ocasión podamos compartir todavía a mayor profundidad lo que aquí tú comedidamente nos estás expresando. Pues, bueno, devolveros el agradecimiento. Es un placer poder compartir experiencias y poder hablar con otras ciudades, con otros entornos en el mundo que colocan un foco en los derechos culturales. Y no quería irme sin invitaros a participar en unas jornadas internacionales que vamos a programar desde la ciudad de Barcelona a mediados de noviembre, creo que es el 17, 18 o 19 de noviembre, con el nombre de Culturópolis, que lo que intenta también es colocar un hito, ¿no?, en este camino para poder explicar y generar un ejercicio de transparencia de este plan de derechos culturales, pero también aprender y compartir con otras ciudades y, sin más, remitiros esta invitación también para que podáis venir a Barcelona y podernos conocer en persona, más allá de este mundo virtual que nos ha venido salvando en contexto pandémico, pero que hace falta ya que lo pasemos, ¿no?, y que pasemos al terreno de lo físico para poder seguir aprendiendo de experiencias como las vuestras, como las nuestras y como tantas otras. Pues bueno, agradecemos la espléndida participación de nuestro compañero Daniel Granados, quien de manera muy explícita y muy abundante nos ha explicado y nos ha dado su punto de vista sobre cómo ha influido la Declaración de Friburgo en estos últimos 15 años en las diferentes legislaciones. También agradecemos de manera muy fraternal y por supuesto nos pondremos de acuerdo. Para nosotros sería un placer y un orgullo poder visitar esa gran ciudad llamada Barcelona. De verdad, te mandamos un abrazo muy fraterno desde la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Daniel, y quedamos a tus órdenes. Que vaya muy bien. Y bien, para cerrar este primer encuentro internacional sobre derechos culturales, 50º aniversario de la Declaración de Friburgo, tenemos a mi compañero Javier Martínez.
en representación de nuestra titular, la licenciada Claudia Curiel de Icaza. Él es historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él fue ya también director general de publicaciones y fomento editorial por la misma casa de estudios, pero lo importante es que es una persona que ha dedicado su vida entera a el tema del arte, la cultura y por supuesto a la garantía y el ejercicio de los derechos culturales. Agradezco mucho la participación de mi compañero Javier, a quien cedo la palabra en este momento. Adelante, Javier. Muy buenos días a todas y todos. A nombre de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, de Claudia Curiel de Icaza, agradezco su presencia en este espacio de diálogo y reflexión sobre los derechos culturales en el marco del 50º aniversario de la Declaración de Friburgo. Asimismo, agradezco la presencia de nuestros distinguidos invitados, Joao Moro, subsecretario de Fomento e Incentivo Cultural en el Gobierno del Distrito Federal de Brasilia, Daniel Granados, delegado de Derechos Culturales del Ayuntamiento de Barcelona, Nayeli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Todos ellos nos honran con su presencia para compartir sus experiencias en relación a los derechos culturales. Antes de iniciar con la lectura de mi texto, me permito recordar lo que decía la extraordinaria cantante argentina Mercedes Sosa. Cito: "La cultura es lo único que puede salvar a un pueblo". Fin de la cita. Sin duda, la frase anterior debe servirnos como punto de partida para que todas y todos aquellos que nos dedicamos a la cultura construyamos una nueva política pública con perspectiva de derechos humanos. Hablar de los derechos culturales es hablar de identidad, pluriculturalidad, lenguas, expresiones, patrimonio, memoria, palabras muchas que engloban una misma raíz: humanidad. Nuestra humanidad está intrínsecamente relacionada con una palabra muy importante: diversidad. Y es en esa diversidad la que nos hermana como parte de un mismo mundo. Desde nuestras raíces hasta nuestra forma de interpretar el universo, la diversidad nos hace territorios ricos en expresiones culturales. Es en el reconocimiento y aceptación de nuestras diferencias que revaloramos lo que nos hace parte de algo más grande que nuestra propia individualidad. Es por ello que hoy celebramos 15 años de esfuerzos individuales, colectivos, comunitarios y gubernamentales iniciados por un grupo de expertos, el Grupo de Friburgo, organizado a partir del Instituto Interdisciplinario de Ética y Derechos Humanos de la Universidad de Friburgo, en Suiza, donde se redactó un proyecto para la UNESCO, el primer proyecto que sistematizó y clarificó lo que representan los derechos culturales. La Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales fue adoptada el 7 de mayo de 2007 y es un documento de carácter declarativo que buscó reunir y hacer explícitos los derechos culturales que estaban reconocidos y dispersos en diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre tantos otros. La declaración fue pensada con un objetivo muy claro: hacer partícipes y protagonistas de la vida cultural a todas y todos los habitantes de nuestras sociedades, situando a la cultura como un derecho humano y cuya garantía corresponde a los estados. En este marco de ideas, conmemoramos el aniversario de una piedra angular en el desarrollo de los derechos culturales a nivel internacional, siendo la Declaración de Friburgo el cenit de agrupación y enunciación de los derechos culturales, pilar fundamental para la construcción y desarrollo de legislaciones en diversas partes del mundo. La importancia de esta declaración debe enmarcarse dentro del progreso a nivel jurídico y social que representan estos derechos. Esta declaración, además de enunciar las primeras categorías de derechos culturales, las visibilizó y sistematizó para que nuestras legislaciones pudieran integrarlas de manera clara y reconocerlas como parte de nuestra normatividad local. En 2009, nuestro país incluyó en su ley fundamental el ejercicio de los derechos culturales, y en 2011, a través de una reforma constitucional, el Estado reconoció la importancia de ceñirse a las normas internacionales en torno a la progresividad de los derechos humanos. A partir de lo antes mencionado, es que el Estado mexicano construyó una legislación de avanzada para poner en el centro de la cultura, ejemplo de ello es la publicación en 2015 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Asimismo, en la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, se reconocen y catalogan a los derechos culturales desde una óptica progresista, donde el epicentro de dicha actividad es la comunidad.
Somos una ciudad comprometida con el progreso social y normativo, cuya premisa es la garantía de derechos, a efecto de construir oportunidades de transformación y desarrollo humano. Con la llegada de la presente administración, el enfoque de la política cultural ha evolucionado, pasando del consumo cultural a la garantía y ejercicio de los derechos culturales. Para tal efecto, cito el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, que enuncia en su cuarto eje, cito, Ciudad de México, capital cultural de América, lo siguiente, cita. Frente a este reto, el nuevo gobierno de la Ciudad de México partirá de la obligación de hacer realidad el ejercicio y garantía de los derechos culturales consagrados en la nueva Constitución de la ciudad. En apego a ese principio, la cultura deberá entenderse como un espacio abierto para todas y todos y un campo para construir y expresarse desde la autonomía y la libertad creativa. Fin de la cita. Nuestra ciudad es una ciudad innovadora y de derechos. Avanza y fortalece su marco normativo a la par que construye y consolida los mecanismos de garantía y ejercicio para los derechos culturales bajo una premisa de suma importancia: hacer de la cultura el eje fundamental del desarrollo y unión comunitaria. Nuestra tarea ha sido clara: hacer de los derechos culturales el centro de la política cultural, reconociendo a los habitantes y visitantes de esta ciudad como detonadores de procesos culturales. Para la Ciudad de México, las personas son protagonistas de la cultura, que a través de sus voces, colores, letras y movimientos hacen de nuestra capital un espacio para el enriquecimiento y la fraternidad. Con todas las expresiones de la cultura que nos rodean, la Ciudad de México comparte la visión de la Declaración de Friburgo, con el objetivo de construir un futuro armónico donde los derechos culturales sean un factor de paz y cohesión social. Por lo tanto, compañeras, compañeros, desde la Ciudad de México los invitamos a continuar trabajando de la mano y en beneficio de la cultura de nuestros pueblos, enfatizando el compromiso social y la hermandad características de Iberoamérica. Nuestra tarea no es fácil, son 15 años de cambios, evolución y progreso, que bien se han materializado en las trincheras desde las cuales continuamos nuestra lucha. Sin embargo, no debemos detener nuestro viaje, queda mucho para avanzar y aún más por construir. La cultura como proceso social de la humanidad debe ser el eje de nuestro futuro y la pieza central de la política pública y porvenir. A 15 años de la Declaración de Friburgo, no nos queda más que trabajar para consolidar a la cultura como derecho humano, de tal suerte que nuestras comunidades puedan gozar de esta actividad. Agradezco el valor de su atención. Muchas gracias. Pues bien, interesantísimas todas y cada una de las aportaciones de las personas que el día de hoy participaron en este primer gran encuentro sobre derechos culturales en el marco de los 15 años de la Declaración de Friburgo. Quisiera agradecer enormemente y de manera muy fraternal la participación de la maestra Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien desde la óptica de la protección de los derechos humanos y de los derechos culturales nos dio luz de lo que se está haciendo y de la importancia que tienen los derechos culturales para dicha comisión. También quisiera agradecer enormemente la participación del subsecretario de Fomento e Incentivo Cultural del Gobierno Federal del Distrito Federal de Brasilia, João Moro, quien desde Brasil, ahora 2022, como capital iberoamericana de las culturas, deben tener una pujante actividad cultural y la garantía y el ejercicio de los derechos culturales. Nos queda muy claro que están trabajando de manera muy ardua. Brasil es un país con una diversidad cultural enorme y con aportaciones a la identidad, al progreso y a la cultura fundamentales. También, para cerrar, quisiera yo en esta parte agradecer a Daniel Granados, quien es delegado de Derechos Culturales del Ayuntamiento de Barcelona, una ciudad del continente europeo en donde se ve que también están trabajando de una manera muy comprometida en pro de la garantía de los derechos culturales. Fue muy esclarecedora su participación, pues tienen un plan extraordinariamente concreto de lo que están realizando en materia de cultura y derechos culturales. Gracias, Daniel.
Y pues también agradecer a nuestra secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza, quien está trabajando de manera ardua para que los derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México continúen siendo garantizados. Por supuesto, agradecer a nuestro compañero, quien fue su representante, a Javier Martínez, una pieza fundamental en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y que me queda claro, un hombre completamente comprometido con la cultura, un hombre convencido de el valor que tiene la cultura para esta ciudad y para el país. No me queda más que agradecer a todas y a todos los participantes en este primer gran ejercicio, esperando que podamos continuar con este diálogo entre ciudades, este diálogo internacional, este diálogo en donde las buenas prácticas culturales nos estén retroalimentando, y de esta manera cada vez mejorar nuestras políticas culturales en materia de ejercicio y garantía de los mismos. Recuerdo, mi nombre es Jesús Galindo Calderón, soy director general del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, y para nosotros es un placer poder poner nuestro granito de arena en esta parte de la Ciudad de México para el ejercicio y la garantía de los derechos culturales. Me despido de todas y todas agradeciendo, esperando que este primer encuentro sea de gran ayuda también para quienes vean, observen este ejercicio de diálogo, y que continuemos en comunicación para ser garantes y pieza fundamental para las políticas culturales. Muchas gracias, y me despido con un muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del lugar del mundo en que nos estén viendo. Muchas gracias y hasta pronto.